Bueno, muy bien. Ahora sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación que me extendió de parte de la iglesia a nuestro hermano Aldo. Y es un gusto para mí poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en este último martes, diríamos, de este año 2021. Y cada vez que se va terminando un año, bueno, uno se va replanteando cómo fue este año, va haciendo como una especie de balance espiritual, por así decirlo, y bueno, ver cómo hasta aquí nos acompañó el Señor y también, bueno, cómo también nosotros fuimos de alguna manera responsables en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con el Señor. Y bueno, como decíamos, termina este año y uno empieza a pensar en estas cosas. Y yo pensando en esto, quería compartir con ustedes allí en Apocalipsis, ¿sí? Si me acompañan, Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios allí, vamos a centrarnos en la meditación ahí, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 22, vamos a estar leyendo ahí. Y bueno, la mayoría conoce ya la lectura, imagino que todos conocen esta lectura, las cartas a las iglesias, así en Apocalipsis, y esta sería la última, la iglesia a la Odisea. Y fue, a mi entender, una de las mensajes más duros que se le dio a las distintas iglesias. Cada una de las iglesias, bueno, recibió de alguna manera reprensión del Señor por su falta espiritual, y bueno, y el desafío del Señor a volverse a Él, a hacer las primeras obras. Y bueno, cuando uno empieza a leer allí las cartas a las iglesias ahí en Apocalipsis, y se va a dar cuenta que se puede aplicar o interpretar estas cartas de una manera triple. Siempre cuando estudiamos allí estas cartas, nos damos cuenta que primeramente la podemos aplicar como que cada creyente, cada uno de nosotros, tiene una característica espiritual como cada una de estas iglesias que tenemos acá en el Apocalipsis, estas 7 iglesias. Cada uno tiene personalmente, como creyente, tiene alguna característica similar a esta, entonces ahí podríamos hacer una aplicación personal a cada uno, según la característica que tenga, y de esa manera, bueno, pueda cumplir con lo que el Señor dice ahí, suplir esa falta espiritual y, bueno, cumplir con lo que el Señor Jesucristo ahí requiere. Pero también se podría aplicar, bueno, como que hay iglesias locales que tienen característica o tienen alguna característica similar a cada una de estas iglesias locales, acá estas 7 iglesias del Apocalipsis. Pero la más interesante aplicación que se le puede dar también a estas 7 cartas es la que algunos teólogos le dan, que ven reflejada en estas 7 iglesias a 7 épocas de la historia de la iglesia. Y es interesante porque, de alguna manera, si uno se pone a ver esto, también es interesante de ver, porque también coincide, por ejemplo, bueno, vamos a ver a la iglesia de Éfeso como la iglesia ya en el fin de la era apostólica y la época posapostólica, la era de los padres de la iglesia, que siguieron con la doctrina, con el fundamento de los apóstoles allí en el primer siglo. Vemos a Éfeso, pero después vemos a Esmirna ya en el tiempo de la persecución, ¿no? Y podemos ver desde el siglo II hasta el siglo III
de la era de la iglesia, podemos ver que es la iglesia perseguida, y bueno, allí el Señor da algunas recomendaciones. Después ya entramos en el año 300 con la iglesia de Pérgamo, donde este emperador Constantino, entre comillas, si podríamos decir, se convierte al cristianismo y hace del cristianismo la religión popular de, el imperio, la religión oficial del imperio. Allí nos situamos hasta el año 500, donde coincide con las recomendaciones que el Señor le da a Tiatira, donde podemos ver ya el casamiento de la iglesia y el Estado, allí con el comienzo de la iglesia romana, y que va en un periodo bastante largo, casi de 1000 años, del año 500 hasta el año 1500, donde vemos la época oscura de la Edad Media, hasta llegar al tiempo de la Reforma, donde la podemos asociar con las recomendaciones que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Sardis. Allí vamos a ver 200 años de historia, del año 1500 hasta el año 1700 aproximadamente, donde viene el tiempo de la Reforma, y ahí, bueno, podemos ver que también coincide con esa época de la historia. Luego viene la época de Filadelfia, donde empiezan los movimientos misioneros, allí por mediados del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX. Bueno, vamos a ver la iglesia con distintos avivamientos, movimientos misioneros a nivel mundial, a tal punto que, bueno, nos llega también el mensaje del Evangelio a esta parte del mundo, a nuestra querida nación argentina. Pero después, de ahí en adelante, del 1800 hasta nuestro tiempo, podríamos decir, estaría la era de la iglesia de la Odisea, donde, bueno, vamos a ir compartiendo acá qué es lo que le dice el Señor, y vamos a ver que coincide con esta última época de la iglesia, esta última era de la iglesia, en donde vemos a una iglesia tibia, dice el Señor. Ahí vamos a leer ahora. Y bueno, le da una dura reprensión el Señor, porque es el último tiempo de la iglesia, antes que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por nosotros a buscarnos para estar con Él para siempre, como dice allí Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Y entonces vamos a ver que este último tiempo de la iglesia, bueno, está pasando lo que está pasando. Ahí escuchaba los motivos de oraciones y las oraciones de los hermanos. Y lo que le pasa a ustedes como iglesia local, nos pasa también a nosotros, y muchas iglesias locales está pasando esto. Iglesias tibias, iglesias con hermanos con falta de compromiso. Y bueno, por eso es importante que nosotros nos replanteemos cómo nuestra vida espiritual, ya que cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, ¿no? Y la iglesia está compuesta por familias y por miembros, y cada miembro es integrante de este cuerpo, y cada uno cumple una función y una responsabilidad dentro de la iglesia. Por eso tenemos que cuidarnos, por así decirlo, o sea, replantear nuestra vida, cómo fue nuestra vida espiritual en este 2021 que se va, y replantearnos, bueno, para el año que viene, el 2022, hasta que el Señor venga a buscarnos como iglesia, bueno, cómo vamos a vivir nuestra vida espiritual, guardándonos siempre de no caer en la tibieza espiritual, porque, a ver, dice la palabra, ¿no? El mismo apóstol Pablo decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros, bueno, hoy nos toca orar por aquellos que se enfriaron, que hoy no se están congregando, y bueno, pero también nos puede llegar a tocar a nosotros, si no tenemos cuidado, si no nos guardamos, si no cumplimos con estas recomendaciones que el Señor nos da y que la podemos aplicar en nuestra vida, y que quedaron acá registradas en este mensaje que se le da a la iglesia de la Odisea. Así que vamos a leer ahí
Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 14, y dice así la palabra de Dios allí: y escribe al ángel en la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta acá nomás la lectura por ahora. Y entonces vamos a ver que la iglesia de la Odisea fue llamada la iglesia tibia. Ahí, por ejemplo, Sardi era la iglesia perseguida, bueno, Filadelfia la iglesia misionera, y bueno, y así a cada iglesia se le da un título, un nombre. Bueno, esta iglesia que estamos nosotros ahora meditando esta carta es la iglesia tibia, la iglesia tibia. Y el Señor le dijo que por ser tibios, ¿qué iba a hacer? Los iba a vomitar de su boca. Le repugna al Señor la tibieza espiritual, le repugna. Y es como, lo tibio es feo, ¿no? A veces, bueno, con estos calores nosotros enseguida nos queremos refrescar con agua y, claro, queremos agua fresca, agua bien fría, ¿no? Si no, está media tibia, está media natural, es como que no te calma la sed, no la querés tomar, porque te llenás la panza de agua, por ahí si tomás mucha y no te sacia la sed. Y lo mismo podríamos decir de lo caliente. A ver, cuando tomamos un mate y se va enfriando el agua y se va poniendo tibia el agua, y ya no lo queremos tomar al mate, lo queremos tomar bien caliente, o un té, un café, lo que sea. Lo tibio es feo. Bueno, es lo que siente el Señor con la tibieza espiritual. Le repugna, le repugna. Por eso dice el Señor ahí, porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice. Ahora, esta carta que el Señor le da a esta iglesia, bueno, nos permite también a nosotros reconocer que la tibieza espiritual no es algo que a Dios no le agrada y lo rechaza, lo rechaza. Por eso tenemos que estar atentos a esto y no caer en la tibieza espiritual. Ahora, tenemos que reconocer también que en algún momento de nuestra vida caemos en la tibieza espiritual, ¿no? Tenemos que reconocer eso. Y bueno, así como la Odisea era una iglesia tibia, bueno, muchas veces nuestra vida espiritual es tibia, y bueno, vemos también muchos cristianos también hoy en la actualidad, en distintas iglesias, a veces nos toca conocer hermanos de otra iglesia también, y comentar y charlar con hermanos, a ver en qué situación espiritual está cuál y tal iglesia. Y bueno, estamos viendo que esto de la tibieza espiritual abunda mucho en distintas iglesias. Por eso la coincidencia con que esta época de la era de la iglesia que estamos viviendo coincide con la época de la Odisea. Bueno, la tibieza espiritual hace que bueno, muchos cristianos vivan una vida cristiana sin compromiso, sin amor, sin pasión, sin entrega para el Señor. Un cristianismo light, podríamos decirlo así. Entonces, vamos a ver tres cosas rápidas allí. Bueno, ¿cuáles, según lo que nosotros leíamos acá, qué es? Vamos a hacernos tres preguntas. ¿Cuáles son las características que la tibieza espiritual o de la tibieza espiritual
en la vida de un creyente. Luego vamos a ver cómo llegamos a la tibieza espiritual, cómo llegamos a tener una tibieza espiritual en la vida espiritual cristiana. Y por último, vamos a ver cómo podemos salir de esa tibieza espiritual en la vida cristiana, porque el Señor nos da esta recomendación aquí en la palabra de Dios. Vamos rápidamente entonces a hacernos la primera pregunta. Bueno, ¿cuáles son las características de la tibieza espiritual en la vida cristiana? Bueno, podríamos mencionar varias cosas, un montón de cosas, podríamos decir. Bueno, yo voy a mencionar ahora varias, porque no nos va a dar el tiempo para mencionar todo, ¿no? Pero bueno, hay algunas que son características y que todos nos vamos a dar cuenta que pasan estas cosas para llegar a la tibieza espiritual. Bueno, el primero es el desaliento, o el desánimo, podríamos decir. Porque cuando llega un momento de la tibieza espiritual es porque pasan un montón de circunstancias en nuestra vida, pruebas, y en vez de que esas pruebas fortalezcan nuestra fe, bueno, nos debilitan, nos desaniman. Según nuestro estado espiritual, bueno, lo que venga sobre nosotros, lo que pase en nuestra vida espiritual, nos va a servir para fortalecer nuestra vida espiritual, para afirmarnos en la fe, para tomarnos más fuerte de la mano del Señor, o para desanimarnos. Y bueno, y es lo que pasó en este último tiempo. Bueno, este tiempo que vivimos bastante duro a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, en nuestro país nos afectó bastante esto de la pandemia, del COVID, y que hizo que perdamos muchos familiares o otros amigos, también pérdidas económicas, de trabajo. Bueno, un montón de circunstancias se dieron en nuestra vida que de alguna manera sacaron a la luz, sacó a flote en dónde estábamos parados espiritualmente. Algunos se fortalecieron más en el Señor y otros se desanimaron. Y bueno, ya no tienen ánimo para congregarse ni para servir en el ministerio. Seguramente alguno por ahí estaba sirviendo al Señor, ni para leer su Biblia, ni para tener un tiempo devocional con el Señor, porque es fundamental eso. Eso fue fundamental en este tiempo que vivimos, de tener todos los días nuestro tiempo devocional con el Señor para seguir manteniendo esa relación espiritual con Él. Si no nos enfriamos, y todo lo que pasa en nuestra vida alrededor, en vez de hacer que nosotros nos fortalezcamos en la fe, nos va a desanimar. Y bueno, entonces decía, el desánimo produce eso, ya no tener ganas de congregarse, de servir al Señor, de dejar el ministerio que estaba cumpliendo para el Señor, de no tener el tiempo devocional. Pero ¿sabe lo que es peor todavía? Es que se empieza a criticar, se empieza a murmurar de todo lo que pasa en la iglesia, de todos en la iglesia. Estas cosas pasan y hacen que, hace que la vida espiritual sea una vida tibia ya, ¿sí? Entonces, me hace acordar lo que pasaba allí, por ejemplo, en la época del Éxodo, cuando el pueblo había salido de Egipto y el Señor los sostenía, y iban camino del desierto y empezaban a murmurar, empezaban a reclamar que Dios los había sacado ahí para tener hambre, para sufrir, y bueno, y por ejemplo, en Números capítulo 21, yo lo voy a leer, no lo busquen, en el versículo 4 del 5, dice que el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés, y dice el versículo 4, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo, dice, por el camino. Se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua, y nuestra alma tiene fastidio ya con este pan liviano, porque Dios le había provisto del maná, ¿se acuerdan? Pero en un momento se cansaron. No es que empezaron a mirar el medio de vaso vacío en vez del medio de vaso lleno, en vez de mirar que el Señor los estaba sosteniendo, los estaba guiando, les estaba proveyendo en el medio del desierto. Entonces,
primera característica que hace que uno caiga en esa tibieza espiritual es el desánimo o el desaliento. Otra es el conformismo espiritual también. Esta es otra característica. Bueno, son cristianos que viven por ahí de las victorias pasadas. Bueno, en algún momento estuvieron sirviendo al Señor, tuvieron victorias, hicieron cosas para el reino de Dios, pero bueno, se quedaron por ahí en eso, ¿no? En esas victorias pasadas, se durmieron en los laureles, como se dice comúnmente, y se acomodaron, o sea, y siempre están recordando lo que hicieron, y ya no hacen nada nuevo para el Señor. Y la vida de cristiana es dinámica, es dinámica. Bueno, si tuvo alguna victoria para el Señor en el pasado, bueno, no me tengo que quedar con eso, tengo que seguir adelante. El apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta, no es que ya lo haya alcanzado ya al crecimiento, a la vida, a la madurez espiritual, no, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Entonces, no hay que ser conformista, el cristiano no puede ser conformista, porque donde caemos en el conformismo, empieza se manifiesta la tibieza espiritual. Y me acuerdo lo que pasó con el rey David, ¿se acuerdan lo que pasó? ¿Cuántas batallas ganó para el Señor? Miles, ¿se acuerdan? Saúl lo envidiaba porque la gente aclamaba a David, decía que Saúl mató a miles, pero David a sus 10.000. Pero en un momento de su vida, él tuvo conformismo espiritual, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la historia? En 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, se relata cuando los reyes, dice, aconteció al día siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Israel. Pero, dice, ¿qué pasó? David se quedó en Jerusalén y ya sabemos lo que pasó. Vio a Betsabé, la codició, la trajo, cayó en adulterio, eso produjo que después él caiga en asesinato, y bueno, ya sabemos las consecuencias que tuvo ese estar ese conformismo espiritual que tuvo él. Entonces, otra característica que hay que tener en cuidado para no caer en la tibieza espiritual es el conformismo espiritual. La vida espiritual es dinámica, la vida cristiana es dinámica, hay que seguir adelante, no quedarse, no dormirse en los laureles. Pero otra cosa que podríamos mencionar es la búsqueda de alegrías en las cosas no de Dios, que no son de Dios. Este último tiempo, bueno, este mundo nos bombardeó con un montón de cosas que hacían que nosotros pasemos el tiempo, que estábamos por ahí encerrados, o vaya a saber qué es lo que uno hizo en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, y bueno, muchos por ahí recurrieron a mirar series, a estar todo el tiempo en redes sociales, y un montón de cosas que el mundo te va ofreciendo para entretenerte, y entonces por ahí buscar satisfacción y entretenimiento en esas cosas y dejar de lado a Dios. Vemos que esta característica, bueno, los creyentes, bueno, tienen su vida y ya en otras, digamos, tienen otras prioridades. Y, por ejemplo, dejan de lado a Dios, al ministerio, ya no se congregan como antes. Por ejemplo, bueno, nos pasó cuando llegó el momento donde podíamos congregarnos, ya no lo hacían, se conformaron con esta herramienta que la verdad que fue de mucha bendición en el tiempo de pandemia, del Zoom, de poder estar conectados remotamente, cada uno de la comodidad de su casa, y de alguna manera tener comunión, y escuchar la palabra de Dios, como lo hacemos en esta noche. Pero, claro, después muchos se acostumbraron a esto y ya no querían congregarse en las iglesias. Entonces, vemos que su comunión con Dios quedó relegada,
en todas estas, digamos, ¿cómo se podría decir? A ver, toda esta tecnología o fuentes de diversión o de entretenimiento que el mundo te ofrece, y en vez de enfocarse entonces en Dios, nos enfocamos en el mundo. Y entonces, me acuerdo que en lo que decía, por ejemplo, el profeta Jeremías, llamándole la atención al pueblo en ese tiempo donde Dios ya había decidido llevar la cautividad al pueblo, porque el pueblo lo había dejado, le había dado la espalda, tenían otras prioridades y ya no había vuelta atrás. Y dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuentes de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen o que no retienen agua. Y así es, estas cosas son pasajeras. Por ahí te tienen por un tiempo, pero es algo, un entendimiento pasajero. Y el mundo te va a ofrecer estas cosas. Pero ¿sabes qué? En Dios solamente tenemos satisfacción. Solamente en Dios. Él puede llenar solamente nuestro corazón y dar verdadera satisfacción, no el mundo, no el mundo. Por eso, cuando nos enfocamos, cambiamos las prioridades, bueno, esto es un síntoma de la tibieza espiritual. Hay otra cosa, el activismo religioso, ¿no? El activismo religioso es otra cosa también en que todos en algún momento caímos, ¿no? Son cristianos que su vida está enfocada en trabajar, en hacer algo para el Señor, servir en la viña del Señor, pero han descuidado su relación personal con el Señor de la viña, ¿sí? Y caemos en el activismo, y entonces lo que hacemos es pura religiosidad, y no es algo que realmente se hace para el Señor. Y es lo que pasaba en el tiempo del profeta Isaías también, y Isaías llama la atención al pueblo. En el capítulo 29, versículo 13 le dice pues el Señor, porque este pueblo se acercó a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha enseñado. Una costumbre, una costumbre. Entonces, tengamos cuidado también con esto, porque es algún síntoma también de la tibieza espiritual. Pero por último, ahí en este punto, cuáles son las características que yo quería mencionar, es huir de todo aquello que implica esfuerzo, sacrificio, compromiso en la obra de Dios. Estamos viviendo ahora que volvimos, de alguna manera, a congregarnos, a tener por ahí, de alguna manera, actividad presencial, que la hemos tenido por Zoom, de manera virtual. Pero bueno, cuando llegó el momento de comprometerse a más, bueno, hay algunos hermanos decían, no, yo hasta acá, yo más que esto no me comprometo. No tenían compromiso, falta de compromiso, falta de esfuerzo, de sacrificio en la obra de Dios. Su vida cristiana se volvió light, superficial, acomodada. Y dice el proverbio allí el sabio escribía en Proverbio capítulo 24, versículo 30, dice, yo pasé junto al campo del hombre perezoso, dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruido. Bueno, eso es otro síntoma de la tibieza espiritual. Su vida se volvió superficial, light, y bueno, hay que tener mucho cuidado con esa cosa. Ahora, ¿cómo llegamos a tener tibieza espiritual en nuestra vida? Porque vimos los síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra que hay tibieza espiritual? Bueno, vamos rápido acá. Vemos que en la lectura que tuvimos, un detalle muy importante, ¿no? Acá, porque el mensaje hacia la iglesia de Laodicea. ¿Y qué significa la Odisea? Bueno, la Odisea significa la ley del pueblo. Eso es lo que significa la palabra la Odisea o lo que era este pueblo. Y es importante porque es la razón por la que muchos cristianos entonces vivimos un cristianismo tibio. ¿Por qué? Sin compromiso, sin entrega. Bueno, porque vivimos bajo la ley del pueblo.
¿Y qué queremos decir con esto? ¿Cuál es la ley del pueblo? Bueno, no sé si escucharon esta frase. Bueno, todos lo hacen así. Si todo se hace así, todos viven así. Y queremos traer todo este costumbrismo o esta forma que se ve alrededor en la iglesia, ¿sí? Y es lo que no tenemos que hacer, lo que decía Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? Que no tenemos que conformarnos a este mundo, a este siglo, sino que tenemos que transformar nuestro entendimiento y ahí vamos a comprobar cuál es la voluntad, la buena voluntad del Señor. No conformar a este siglo o a este mundo, porque todo se hace así o porque todos viven así. ¿Y qué tiene de malo? Y escuchamos muchas veces esa frase dentro de la iglesia de creyentes, este tipo de creyentes que dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Pero por qué? ¿A dónde dice en la Biblia que no se puede ir a tal lado o hacer tal cosa? ¿Escucharon alguna vez eso? Bueno, a mí cuando me vienen a decir algo así, yo digo, bueno, decime dónde dice que sí se puede hacer. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Bueno, la Odisea era eso. Ellos vivían según la ley del pueblo, según lo que se hacía ahí en ese pueblo. Bueno, la iglesia trataba de llevar toda esa forma de vivir dentro, todo lo que se vivía en el pueblo de la Odisea, traerlo a la misma iglesia. Y un cristiano tibio es aquel que vive bajo la ley del pueblo, como decíamos, o bajo su propia ley también, como también mencionaba recién, su propio estilo de cristianismo, ¿sí? Su propio criterio de cómo se debe ser, cómo debe ser, o cómo se debe vivir la vida cristiana. La ley de yo considero, a mí me parece, a mí me parece, no, pero a mí me parece esto. No, para mí es así. Y bueno, y ahí empieza, ¿no? De alguna manera, a no tener el mismo criterio dentro de la iglesia. Y bueno, entonces, como no se hacen las cosas como yo digo, listo. Empiezo con la tibieza espiritual, dejo de congregarme, ya no cumplo con el ministerio y bueno, muchas cosas que se dejan de hacer, ¿no? Y otra cosa por el orgullo y la autosuficiencia, porque dice, ¿se acuerdan lo que leíamos ahí? ¿Qué decían los laodicenses? Decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, le dice el Señor. Pobre, rico, desnudo. Ellos eran orgullosos, autosuficientes. Yo soy rico, decían. Y eso también se manifestaba dentro de la iglesia. Pasaba en el pueblo, en esta ciudad de la Odisea, pero también pasaba dentro de la iglesia, porque el Señor le dice, tú dices que eres todas estas cosas. Ellos decían que no tenía necesidad, pero el Señor le dijo lo contrario. Le dijo lo contrario. Le dijo que eran pobres, ciegos y desventurados, desnudos. Triste, ¿eh? Triste. Qué triste que el Señor nos tenga que ver así a cada uno de nosotros. Que Dios nos libre. Pero terminamos. ¿Cómo podemos salir de esta tibieza espiritual en nuestra vida? ¿Cómo podemos salir? Porque, como decíamos, el que piensa estar firme, mire con no caiga. Estamos replanteándonos cómo fue nuestra vida en este 2021 y el desafío para el 2022 es no caer en esta tibieza espiritual. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no caer? O si revisamos nuestra vida y vemos que tenemos cierta tibieza espiritual en nuestra vida, bueno, ¿cómo podemos salir? Bueno, reconociendo primeramente que el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. Él está tocando la puerta para volver a tener una relación de amistad, de intimidad con la iglesia. Y lo va a hacer con cada creyente que está en un estado de tibieza espiritual. Él va a estar golpeando la puerta del corazón. Siempre utilizamos este texto para, por ejemplo, predicar el Evangelio, y de alguna manera no está mal, porque Dios también llama a la puerta del corazón para que le reciba como Salvador a un no creyente, pero el contexto primario acá es que Dios está golpeando la puerta del corazón del creyente. Y hay un detalle importante porque
cuando vemos, por ejemplo, el mensaje a las iglesias, y vemos la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia se la conoce como la iglesia de las puertas abiertas, porque salían a las misiones, salían a predicar el evangelio. Apocalipsis en el capítulo 3, pero en el versículo 8, él le dice a los de Filadelfia: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una de las pocas iglesias junto a la iglesia perseguida, a la iglesia de Esmirna, donde Dios, digamos, da buenas recomendaciones o ve de alguna manera, está bien vista esta iglesia delante del Señor. Y dice que es la iglesia de la puerta abierta. Pero la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, se la conoce como la iglesia de la puerta cerrada. El Señor estaba afuera. No había comunión íntima con Él. Por eso el Señor estaba tocando ahí a la puerta y lo habían dejado afuera y le habían dado la espalda al Señor y no tenían tiempo para Él. No tenían tiempo para Él. Otra de las expresiones que se escuchan muchas veces: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y ahí nos damos cuenta de dónde están las prioridades, y ahí nos damos cuenta que es un síntoma de tibieza espiritual. El Señor tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. El primer lugar en nuestra vida. Así que si queremos salir de la tibieza espiritual de nuestra vida, tenemos que abrir la puerta de nuestra vida al Señor totalmente. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor. Que no haya ningún rinconcito en donde el Señor no pueda entrar. No pueda entrar. Dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 16, habla y dice que la palabra de Cristo que habite, ¿no? Que habite de manera cómoda en nuestra vida, en nuestro corazón. Que se sienta como en casa, esa es la presión. Bueno, así tiene que ser nuestro corazón, abierto para el Señor. Y de esa manera podemos salir de la tibieza espiritual o no caer en la tibieza espiritual. Entonces, tenemos que volver a esa comunión íntima con Él, esa amistad con Él, pasar tiempo con Él, con la palabra de Dios, tener todos los días nuestro tiempo devocional, y tenemos que reconocer que Él nos está llamando siempre, que Él siempre nos está buscando. Entonces, para terminar y de alguna manera, bueno, también ver nuestra vida, aceptemos que Él nos está llamando siempre. Siempre quiere tener una comunión íntima con nosotros, para que no caigamos en esta tibieza espiritual, ¿sí? Y quitemos de nuestro corazón cualquier tipo de soberbia, seamos humildes delante del Señor, reconozcamos que somos necesitados, que necesitamos de Dios cada día. Recién se daba gracias Señor, porque siempre nos sostuviste, estuviste con nosotros. Bueno, es bueno eso, reconocer que necesitamos del Señor cada día y en cada momento de nuestra vida. Y bueno, y vamos a desarrollar y vamos a hacer que nuestra vida espiritual crezca cada vez más y sigamos a la meta, prosigamos a ese crecimiento espiritual. Dejemos que el Señor siga obrando en nuestra vida, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccione hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Así que bueno, quiera Dios que este mensaje haya servido para que nosotros podamos replantearnos una vez más en este fin de año nuestra vida espiritual y proyectarnos al próximo, entonces, en una relación de intimidad más profunda con Él, para que no caigamos en tibieza espiritual y que nuestra vida sea una vida de bendición para la gloria del Señor. Amén.